Vamos a hablar ahora de la comunidad senegalesa en la Argentina y una denuncia puntual que en realidad se traduce en hechos concretos. Alguna persecución por parte del gobierno de la ciudad, de la Policía Metropolitana, y a partir de allí un convenio firmado. Hablamos con Christian Gruenberg, lo presentamos como corresponde. Claro que sí, Fede, presentamos oficialmente o formalmente a nuestro invitado. Es Christian Gruenberg, tiene 46 años, es abogado, coordinador del programa sobre violencia institucional del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hace un año que se desempeña en este organismo y es toda la información que tenemos. ¿Tenés alguna otra información que dar, que quieras darnos en primicia? ¿Te gusta comer omelette? ¿De qué equipo sos? Acabo de bajar corriendo del subte, así que eso bien, es... ¿y en qué línea? La que llega a Plaza de Mayo. ¿Viajaste bien? Viajé muy bien. Fantástico, es un datón. Hablábamos de persecución y yo decía hechos concretos. De hecho, era habitual en el último tiempo en el noticiero, sobre todo, ver a los inmigrantes senegaleses. Habitualmente son quienes, como oficio, han tomado la de vender billutería pinchada en las mantitas o en sombrillitas. Es muy fácil identificarlo, además por la fisonomía tan atípica para lo que es nuestro universo poblacional en la ciudad de Buenos Aires. Hubo un hecho concreto que tiene como eje el allanamiento en un hotel familiar, por así decirlo, ¿verdad? Sí, eso fue hace más de una semana y después hubo un operativo de desalojo en la vía pública. En general son operativos combinados, allanamientos en los hoteles donde ellos viven, de manera muy violenta, en general ilegal por la forma en que se hacen a la madrugada. Levantan a la gente, los dejan en el pasillo, desnudos, los dejan sin tomar agua, es decir, toda una serie de prácticas policiales prohibidas. Y después en la vía pública lo mismo. Esto pasó incluso... Lo anecdótico es que pasó pocas horas después de haber firmado un acuerdo de cooperación contra la violencia institucional entre el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina. Es decir, a las pocas horas de haber firmado y de haberle dado la mano al Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires, 2 horas después fueron desalojados de manera violenta, ilegal, a través de un operativo racista, porque solo atacó a este colectivo de senegaleses, a 3 vendedores ambulantes que están en Constitución, que venden en Constitución. Y quiero aclarar que la venta ambulante en la Ciudad de Buenos Aires está permitida, es decir, es legal, siempre y cuando no implique una competencia desleal con el comercio establecido. Es decir, la venta que hacen justamente los colectivos más estigmatizados que hay en la Ciudad de Buenos Aires, por ser negros, por ser africanos, por ser jóvenes, por no hablar el castellano, y también otros colectivos estigmatizados por distintas razones étnico-raciales y de género y de clase, son justamente los colectivos que no pueden competir de ninguna manera con el comercio establecido porque están dedicándose a la venta ambulante como su única forma de acceder al trabajo. Es decir, la venta ambulante es la única forma de acceder al trabajo que tienen. En la Argentina hay alrededor de 2.800 senegaleses. ¿Por qué vienen la comunidad, estos 2.800 senegaleses a la Argentina? ¿Fruto de qué situación es esta inmigración? Empezó sobre todo por parte de la comunidad senegalesa a principios de los 90 y ahora se incrementó justamente por las políticas migratorias racistas de Europa. Argentina tiene hace más de 10 años una ley que es tal vez una de las más garantistas en términos de derechos humanos del mundo, donde reconoce el derecho humano a migrar. Y bueno, todas esas son condiciones que hacen que a distintos colectivos decidan como estrategia ir a un lugar o ir a otro. En general, en América del Sur venían a Brasil y Argentina, y cada vez más vienen a Argentina justamente por esta razón, porque hay una ley que garantiza el derecho humano a migrar, y esto también implica la garantía de muchos derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo. Cristian, ¿cuál es el origen social de estos 2.800 senegaleses, o de la mayoría de estos 2.800 senegaleses que viven en la Argentina? Bueno, vienen a trabajar, en la mayoría de los casos tienen estudios terciarios, muchos hablan 2 o 3 idiomas, hablan el español, porque muchas veces tuvieron experiencia de haber estado trabajando en España, o aprenden incluso en la universidad, también aprenden español, tienen como segunda lengua el francés, su primer lengua es el Wolof, que es una lengua oral, una lengua muy antigua que practican en Senegal. Un dialecto, sí, un dialecto. Y por ser un país que haber sido colonizado por Francia, también la mayoría habla francés. Sí, además, habitualmente nadie elige irse de su país. En general, si uno elige irse de su país es porque le está pasando muy mal donde está. Bueno, lo que está pasando en Europa demuestra eso. Vos hablabas de allanamientos muy violentos. Tu relato es de una situación de violencia y de abuso absoluto. Sí. ¿Quiénes son? ¿Están uniformados? ¿Están identificados? Sí, claramente. Están muy bien identificados, y por eso
estoy yo acá como representante del programa de violencia institucional. Eso, digamos, lo que vos acabas de definir con varios adjetivos, violencia, ilegal, etcétera, se define en el derecho como violencia institucional, es decir, la violencia ejercida por instituciones del Estado. En este caso, en general es la Policía Metropolitana, que lo hace por orden de un juez o porque un fiscal está investigando, en este caso, un supuesto caso de mercadería ilegal o por contrabando, y otras veces, que es lo que pasa en general en la vía pública, por el Ministerio de Espacio Público, que pide el apoyo de la Policía Metropolitana y el Ministerio, es decir, el Poder Ejecutivo, combinado con la Policía Metropolitana, lleva adelante estos desalojos violentos e ilegales en la vía pública. ¿Y está comprobado que es una particular persecución hacia esta comunidad? En general hay como una especificidad racista justamente por esto que decíamos antes, porque son jóvenes, negros, africanos, y esto tiene claramente una intención racista, que es perseguir especialmente a una comunidad. Hace muy poco, el viernes, hubo también un desalojo muy violento en Caballito, cerca del Parque Rivadavia, contra otros vendedores ambulantes, que en general, si uno ve las estadísticas del propio Ministerio Público Fiscal, cuando uno analiza las estadísticas de las contravenciones, va a ver que el 60% de las actas labradas por el artículo 83, que es el que controla la venta ambulante en el espacio público, es contra colectivos migrantes. ¿Qué pasa una vez que son detenidos, cuando se decomisa su mercadería? ¿Cómo sigue ese proceso? Bueno, lo que estamos observando y monitoreando ahora es que cada vez los casos son más ilegales, en el sentido de no dejar ninguna prueba sobre lo que se decomisa, sobre lo que se secuestra. Según el Código Contravencional, el Código Procesal Contravencional, tiene que quedar registro de todo el operativo y sobre todo de los objetos de la mercadería secuestrada. Tiene que haber un inventario muy, muy detallado sobre cuál es el tipo de mercadería que se secuestra en cantidad y en calidad. Y esto es lo que últimamente no se está cumpliendo, y como no se cumple, resulta muy difícil para las víctimas, como para las instituciones que defendemos los derechos de estas personas, de estos colectivos, poder reclamar y recuperar esta mercadería, que es esencial para la vida de ellos. ¿Cómo aparecen ustedes vinculados con, ¿cómo se dice? Dati Mustafa Sene, ¿lo digo bien? Sí, no, lo digo horrible. Sí, él es un activista de derechos humanos del colectivo senegalés, que es el presidente de la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina. Y hay un intenso trabajo entre las instituciones como la Defensa Pública y organizaciones de derechos humanos como el Colectivo para la Diversidad, el propio CELS. Por lo tanto, nos vamos conociendo a medida que trabajamos, y entonces el acuerdo que firmamos la semana pasada entre la Defensoría Pública y esta organización social que representa a una parte de la comunidad senegalesa, se hace a partir justamente del trabajo que venimos llevando hace varios años, que es trabajo judicial como de activismo. ¿Qué dice el convenio? El convenio básicamente es un acuerdo marco que fija primero el reconocimiento del aporte que hace la comunidad senegalesa a la sociedad argentina, es el aporte cultural y el aporte laboral que hace la comunidad senegalesa, y después fija justamente un marco para futuras estrategias más específicas entre el Ministerio Público el Ministerio Público de la Defensa y la comunidad senegalesa. Casi que no nos dieron tiempo para poder firmar otro acuerdo específico, porque ese mismo día tuvimos que, por primera vez, asistir a las víctimas de la violencia institucional y llevar adelante toda una estrategia judicial para saber y para investigar dónde está la mercadería, recuperarla y también garantizar los derechos de las víctimas de violencia institucional. Más allá de este incidente protagonizado, ¿no?, por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo ves vos la integración de estas 2.800 personas a la sociedad porteña o a la sociedad argentina, ¿no? Como lo vienen haciendo, lograron hace muy poco tiempo el reconocimiento de parte del Gobierno Nacional a través de la Dirección Nacional de Migraciones, con un régimen especial de regularización. Ellos tenían problemas para justamente sacar la documentación en Argentina, porque no había representación diplomática en Argentina. Entonces se firmó un acuerdo con la representación en Brasil, que bajaron a Buenos Aires, y durante un mes se hizo un régimen especial de regularización de la documentación, y hoy están todos documentados con el DNI extranjero. Algunos ya tienen la nacionalidad argentina, es decir, es una comunidad que ha venido para instalarse, en el sentido de que respetan mucho la bienvenida que les ha dado en términos de derechos humanos, de garantizar
el acceso al trabajo por parte de la sociedad argentina y saben que en todos lados se puede tener problemas con la policía y saben perfectamente que hoy, en época electoral, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de alguna manera intensifica sus políticas racistas en el espacio público y ellos eso lo saben perfectamente, que es parte de una política también electoral y por lo tanto es muy importante justamente por esto establecer una coordinación muy fina con las organizaciones de derechos humanos y sobre todo con las instituciones estatales que defienden los derechos humanos como el Ministerio Público de la Defensa. A ver, hay una cuestión que es claramente diferente. Una cuestión es las acciones racistas que puede llegar a tener un gobierno y otra cosa es la sociedad. Mi percepción es que no somos una sociedad particularmente racista. No sé cuál es la percepción que tienen ellos, los senegaleses, que son quienes realmente pueden decir esto. No, ellos, y siempre lo hacen, agradecen en general la bienvenida que les da la sociedad argentina en general, pero también expresan sus problemas no solo con la policía, sino también con muchas otras instituciones y sujetos sociales de la Argentina, porque la información que tenemos, sobre todo a partir del informe del INADI, que es un informe nacional representativo sobre la sociedad argentina, aunque creemos que no somos tan racistas, sí. Somos una sociedad que reproduce una cantidad muy importante de prejuicios racistas contra distintas comunidades, contra los bolivianos, contra los paraguayos, y eso, según los informes del INADI, digamos, es muy claro. Tendemos a decir que no somos racistas, pero tenemos prácticas racistas. Por ejemplo, la idea de que no hay negros en la Argentina es un claro argumento racista porque hay varios millones de afrodescendientes en Argentina y el hecho de que no querramos reconocerlo, digamos, es una forma de racismo internalizado porque hay africanos y afrodescendientes en Argentina, hay mestizos que han descendido también de las primeras familias afrodescendientes y por lo tanto hay ciertos clichés y prácticas que las tenemos internalizadas que muchas veces no nos damos cuenta, pero reproducimos el racismo y eso es muy importante justamente para de alguna manera desactivar el racismo estructural en la Argentina. Cristian, tal vez en un término académico el problema es la otredad, ¿no? En castellano es ese otro distinto de mí, que no lo entiendo, que no lo comprendo, que no lo conozco sobre todo, ¿no? Basado sobre todo en la ignorancia que hace que muchas veces discriminemos. La verdad es que todo lo que hoy nos estás contando de la comunidad senegalesa, muchos de nosotros lo ignoramos. De alguna manera es un otro tan distinto, de sobre todo nosotros los porteños, que no sabemos casi nada de ellos. ¿Qué se puede hacer en materia institucional sobre todo? ¿O cómo ves qué es lo que se está haciendo para conocerlos? Porque me parece que la clave está ahí, no los conocemos, ¿no? Sí, bueno, sí. El concepto de otredad justamente es producto de las distintas teorías antirracistas, porque el racismo no es solo una cuestión de color de piel, sino del otro distinto y sobre todo del otro distinto culturalmente. En general, en la calle, la comunidad senegalesa tiene una relación bastante horizontal y abierta con la mayor parte de la comunidad donde vivan. Hay muchos senegaleses en Córdoba, en el verano recorren la costa, pero en la Ciudad de Buenos Aires en general no tienen problema ni con los comerciantes ni con las otras personas que viven en los mismos barrios donde ellos viven. De hecho, son muchos los comerciantes que cuando se llevan a cabo estos operativos salen a defenderlos. Son los comerciantes establecidos, que según el Código Contravencional, la idea de la prohibición de la venta ambulante está pensada para defender a los comerciantes establecidos. Y sin embargo, son ellos los que saltan a decirle a la policía que baje un cambio con los operativos. O sea, eso es un indicador clarísimo de que tienen una muy buena relación, de que los senegaleses son claramente aceptados por la sociedad argentina y que el problema tiene que ver en general con las instituciones y con el control social que ejercen ciertas instituciones como la Policía Metropolitana o el Ministerio de Espacios Públicos. Cristian, Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires es el organismo al que perteneces y me hablabas casi de un crecimiento lógico y natural porque se ven en las elecciones y cierta actitud hasta racista es bien vista. Sí. ¿Es con un criterio electoral eso? A mí me sorprende. Vos desde tu lugar evidentemente lo tenés como incorporado. Sí, no te debería sorprender en el sentido de que si cuando se discute el tema como tema de agenda, que es el tema de seguridad ciudadana, aparece, digamos, todas las políticas de mano dura y sobre todo se focalizan con dos grandes temas. Uno es el narcotráfico y otro es la venta ambulante. La venta ambulante porque es una cuestión de visibilidad y de comodidad para los vecinos. Ahí hay que tener en cuenta, como yo decía recién,
No nos olvidemos que la Ciudad de Buenos Aires está dividida en dos, en el norte y en el sur. El sur es claramente la zona más pobre de la Ciudad de Buenos Aires, es la zona migrante, es la zona de los afrodescendientes, es la zona de las trabajadoras sexuales. Y el norte es la zona sobre todo de los que financian y votan al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y esa diferencia se ve claramente justamente en campaña, porque el mensaje de la mano dura y sobre todo de la señal política de estos desalojos violentos de la vía pública es una señal hacia la ciudad del norte y no hacia la parte del sur. ¿El Ministerio Público para quién funciona? ¿Cuál es? A ver, ¿yo puedo hacer una denuncia allí? ¿Cómo es? No, el Ministerio Público de la Defensa lo que hace es defender a los que no tienen capacidad de contratar a un abogado privado. Así que no es nada más ni nada menos que el abogado de los que no pueden tener abogados privados. Entonces, la idea del Ministerio Público de la Defensa es que somos los abogados de todos los que tienen problemas con la policía, todos los que tienen problemas con acceso a la vivienda, con acceso al trabajo, y esto es básicamente lo que hace el Ministerio Público de la Defensa. Además tiene programas como el programa de violencia institucional, el programa de género, el programa vinculados a acceso a la vivienda en las villas, que lo que hace justamente es tratar de prevenir el litigio y resolver los problemas antes de llegar al litigio. Gracias por haber venido, felicitaciones por el trabajo que hacen y ojalá se resuelva el tema. Muchas gracias a la invitación por ustedes. Gracias.